que hoy nos toca iniciar con lo que respecta a las adaptaciones curriculares, que se va a dar en dos partes. Una primera correspondiente a lo que es la parte teórica, el sustento del por qué se hace una adaptación curricular y para qué, y cuáles son las bases teóricas que nos ayudan para poder comprender y hacer una adaptación curricular. Y en segunda parte va a entrar lo que son adaptaciones curriculares de contenido. Eso el día de hoy, y la próxima vamos a continuar con lo que es adaptaciones curriculares con el enfoque psicomotor. Ya vamos hablando ahí sobre la metodología de aplicación de un contenido como ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces voy a habilitar el contenido de la presentación. Acá. Pantalla. ¿Se ve el contenido en la pantalla? Sí. Ok, muy bien. Entonces lo vamos a hacer en reproducir. Ahí está. Bueno, para este efecto, vamos a conocer dos criterios importantes para hacer la adaptación curricular, o sea, la base teórica, que es importante conocer. Ya muchos de ustedes también van a conocer estas corrientes teóricas evolutivas que nos permiten comprender, digamos, al estudiante con discapacidad intelectual para tener las características cognitivas y psicopedagógicas. ¿Se acuerdan de esta pantalla, de esta parte, lo que hablamos en funciones básicas para el aprendizaje? Esto lo tocamos en el segundo taller. ¿Quiénes se acuerdan? Bueno, entonces para refrescar un poquito lo que hemos tocado en el segundo taller, la primera base teórica, ¿no es cierto?, es conocer el desarrollo cerebral del niño. Esto es un panorama general del cómo se está realizando, estructurando la parte del sistema nervioso central. Voy a hacer una pregunta para todos, indicando hasta qué edad se puede desarrollar la parte neurológica del ser humano. ¿Cuál es la importancia del desarrollo neurológico y hasta qué edad se puede estimular o desarrollar? Ahí tenemos en la pantalla una pequeña chanchula ya. A ver, ¿alguien nos puede decir hasta qué edad se puede desarrollar el desarrollo neurológico en el ser humano? Que ya hablamos esto en el segundo módulo. Buenas noches, licenciado. Hasta los 6 años. ¿Hasta qué edad? Hasta los 6 años, licenciado. Hasta los 6 años. Ya, ¿cuál sería la razón que se desarrolla hasta los 6 años?
¿Por qué hasta los 6 años se considera que ha habido un desarrollo neurológico en el niño? ¿Alguien se acuerda? Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento entonces. La importancia del desarrollo neurológico ya empieza desde el vientre en realidad. Ahí es donde se forma el sistema nervioso y ahí es donde se acumula ciertos genes, ciertas herencias, cierta estructura de la codificación del ADN, etc. Ya a partir del primer año, entonces empieza esto a desarrollarse en el medio ambiente donde se encuentra el niño. Entonces, cada año que pasa, ¿no es cierto?, tiene un grado de desarrollo neurológico. ¿Ustedes han escuchado sobre los 1000 primeros días del niño? Básicamente, esa teoría nos dice que hasta los 2 años de edad, incluyendo desde el vientre de la madre, ¿no es cierto?, se estructura toda la personalidad, todo lo que es la estructura cognitiva, la nutrición, etcétera. Y a partir de los 2 años, todo lo que el niño pueda conocer o desenvolverse es como un complemento. Más o menos maneja de un 70 a 75% de desarrollo de estructuración hasta los 2 primeros años de vida. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando una persona tiene una deficiencia intelectual y una discapacidad intelectual? Entonces, todo este proceso cerebral de desarrollo neurológico se va a truncar, va a tener dificultades. Y es por eso que no puede desarrollarse en las etapas prescritas por Jean Piaget, que vamos a tocarlo más adelante. De todo esto, hasta los 6 años, ya por naturaleza del ser humano, ¿no?, alcanza a desarrollarse básicamente la independencia personal, ¿no? Correr, hablar, decidir ciertas cosas, manipular, aprender, que es lo más complicado que se inicia en esta etapa, ¿no? Aprender lo que es la lectoescritura, las matemáticas, todo lo que tenga que ver con las cosas académicas. En el siguiente cuadro tenemos 3 niveles, ¿ya? En el primero tenemos los extractos bajos, ¿ya? Y ahí la flechita indica en la parte, digamos, del cuello, donde inicia la médula espinal, ya son responsables de los movimientos y las sensaciones reflejas. Cuando estos movimientos o sensaciones reflejas están fluctuadas por alguna razón, que normalmente también tienen las personas con discapacidad intelectual, entonces ahí va a tener declive en todo lo que es la psicomotricidad, ya sea gruesa y más aún la fina. En segunda parte tenemos como segundo extracto en los niveles medios. Estas están relacionadas con el arrastre, el gateo y las sensaciones de comprensión. Inician a comprender el mundo que los rodea. Y finalmente tenemos la corteza sofisticada, que es la parte del lóbulo frontal de la cabeza, ¿no es cierto?, donde está la frente. Prácticamente es el uso de las extremidades, como caminar, correr, tener la coordinación de los segmentos corporales, el platón cruzar, las funciones básicas y ejecutivas, netamente humanas, como leer y escribir. Es ahí donde el niño, a partir de esa edad, digamos de los 6 años, un estándar, ¿no? Es indicativo para que pueda incursionarse en la lectoescritura y no más antes. Esto de manera estadística, de un concepto estadístico. Puede haber más antes niños que tengan habilidades para esto, ¿no? Para ya querer aprender. Pero esos son casos excepcionales también, ¿no? Pero por la otra parte, es importante conocer que a nivel mundial, ya muchos países y basados ya en los estudios de las neurociencias, nos indican que todavía incluso
que el desarrollo neurológico no es hasta los 6 años, sino es hasta los 7 años alcanza un 90%, hasta los 8 años incluso recién alcanza su madurez hasta un 100%. Ese es el criterio que manejan desde el enfoque de las neurociencias. Es por eso que en otros países como Finlandia, Singapur, han apostado en enseñarles a los estudiantes recién a leer y escribir, ¿no es cierto?, a partir de los 7, 8 años de edad. Pero más antes, todo es dinámica, todo es juego, todo es desarrollo de las funciones básicas y procesos cognitivos. Bien, con esta primera base teórica desde el enfoque de las neurociencias para comprender el desarrollo, pero también en contrastar, ¿ya?, con el desarrollo de las personas con discapacidad intelectual a esta edad, de 0 a 6 años. Ahora tenemos estos tres ilustres señores, que es Jean Piaget, David Ausubel y Vygotsky. Ustedes ya deben conocer a estos tres autores, ¿verdad? Simplemente los vamos a señalar esto de manera muy general y por qué es importante tomar en cuenta para la realización de las adaptaciones curriculares. Piaget es el que ha clasificado el desarrollo evolutivo de los niños y lo ha dividido en 4 etapas, ¿no? La primera etapa es la sensoromotora, que abarca desde los 0 a los 2 años. La etapa preoperacional de 2 a 7 años. Circunstancialmente, acá en la segunda etapa preoperacional hay una forma, digamos, de a veces confusión entre el enfoque de las neurociencias y el desarrollo neurológico. Acá nos dice etapa preoperacional. Es decir, el niño recién empieza, ¿no es cierto?, a tener más habilidades psicomotrices. Prácticamente sus habilidades son psicomotrices en esta etapa. Pero desde el enfoque de las neurociencias nos dice que a esta etapa, hasta los 7 años, ¿no es cierto?, ya el niño tiene desarrollado la parte del lóbulo frontal para que pueda aprender a leer, escribir y calcular. Ahora, como tercera etapa tenemos las operaciones concretas, que abarca desde los 7 a los 11 años. El licenciado Javier, si se acuerdan, mencionó sobre el desarrollo evolutivo del ser humano en comparación al desarrollo evolutivo de las personas con discapacidad intelectual. Y aquí es una pregunta del millón. ¿Hasta qué etapa normalmente una persona con discapacidad intelectual estimulada debidamente puede alcanzar una etapa, según la corriente de Piaget? Podrá alcanzar normalmente la etapa de las operaciones formales, que es de los 11 adelante, que es ya el pensamiento abstracto en esta parte. Ahí hay una flechita que dice importante. Ya, y esta es la primera clave para poder comprender y realizar las adaptaciones curriculares. El nivel de pensamiento que alcanzan los estudiantes con discapacidad intelectual debidamente estimuladas, ¿no?, ya con atención temprana, ya normalmente llegan a las operaciones concretas. Es decir, un nivel de pensamiento de 7 a 11 años de edad. Puede haber estudiantes, por algunas razones, que pueden alcanzar un nivel de operaciones formales, pero que ahí necesitan, ¿no es cierto?, ciertos apoyos para poder comprender, ¿no?, algo que se le quiere enseñar. Entonces, tenemos que meternos aquí en nuestras cabezas cuando queremos enseñarles algo a los estudiantes con discapacidad intelectual. Tenemos que ver esta etapa, que ellos se encuentran normalmente en las operaciones concretas. ¿Y eso qué quiere decir? Que ellos pueden llegar a aprender tocando, oliendo, haciendo, experimentando.
No hay ahí una etapa de una pregunta, ¿qué es el amor? Una suma, digamos, de una cifra simple, que si no los damos así con materiales concretos para que pueda entender, digamos, la suma, le va a ser complicado. Si le damos simplemente números y ya. Porque los números en realidad para ellos va a ser algo abstracto. Entonces, para que comprenda eso, se necesita utilizar materiales didácticos para convertir algo que es medio abstracto o abstracto en algo concreto. Y así estar, digamos, al nivel del pensamiento o de la etapa de las operaciones concretas en la cual ellos puedan alcanzar. Y dependiendo su desarrollo evolutivo, la influencia, la alimentación, etcétera, pueden llegar también a tener ciertas habilidades dentro de la etapa de las operaciones formales, dentro de lo que es lo abstracto. Hasta aquí se entiende el porqué de la razón de la teoría de Piaget y la etapa y la importancia de la etapa de las operaciones concretas para realizar una clase, una adaptación curricular o algo que se quiere enseñar. Posteriormente tenemos ahí a David Ausubel, que nos enseña o que nos da su teoría sobre el aprendizaje significativo. Es decir, el niño tiene que aprender y aplicarlo en su vida cotidiana para que refuerce todo ese contenido, ¿no? Y pueda hacer algo útil en su vida cotidiana. Porque aprender algo que no lo va a hacer en su vida cotidiana, ¿no es cierto? Prácticamente con el tiempo o al momento se va a olvidar. Y es ahí donde tiene que dosificarse el contenido de las temáticas que se quiere enseñar al estudiante para poder contrastarlo y trabajar también con la familia o en el contexto donde se desenvuelve. Ahí es la importancia del planteamiento de David Ausubel con lo que es el aprendizaje significativo. Luego tenemos a Vygotsky. ¿Dónde más se desarrolla el estudiante o el ser humano? El ser humano es un ser por excelencia. Hay chicos, personas con gran talento, con o sin discapacidad, pero ha tenido una deprivación ambiental, ya sea por el lugar donde vive, por la pobreza que tiene o por la disfuncionalidad familiar, etcétera, no ha podido desarrollar esas habilidades innatas o superdotadas que tiene ciertas personas. Y esto lo determina en cierta manera el ambiente donde se desenvuelve. Entonces, es importante aquí crear un ambiente favorable para el desarrollo del aprendizaje académico, que prácticamente es el aula en este caso. Bien, hasta acá alguna pregunta sobre las tres teorías bases para realizar una adaptación curricular. ¿O algo para aclarar? Ok, entonces seguimos. A ver, tenemos aquí un planteamiento y fíjense bien esta pirámide, ya que es la pirámide de la neurofisiología del aprendizaje. Esta es otra teoría que nos da Cody Blade, donde nos estructura una persona qué tanto aprende, ¿no es cierto?, significativamente a través de los tres sentidos claves, ¿no? Lo auditivo, lo visual y lo sinestésico o kinestésico, ¿no? Y el porcentaje de retención en la memoria después de las 24 horas. Es decir, qué tanto uno se acuerda lo que ha aprendido auditivamente, visualmente o kinestésicamente pasadas las 24 horas. Entonces, ahí nos indica que la parte auditiva, ¿ya?, tiene un 5%, ¿ya?, un 5%, ¿no?, de poder retener lo aprendido, cuando es simplemente auditivo.
Y cuando es visual, ya sea aquí leer o materiales audiovisuales, ¿no? Que es del 10 al 20% de aprendizaje y de retención después de las 24 horas. En la parte kinestésica, que abarca desde el 30 al 90%, ¿no es cierto? Su aprendizaje es significativo y perdura después de las 24 horas. ¿Cómo aprenden y recuerdan los estudiantes de manera más efectiva? Entonces, ahí tenemos la respuesta en la pirámide, ¿no? De la neurofisiología del aprendizaje. Ojo, esto no quiere decir hacerlo todo kinestésico y apartar la parte auditiva, ¿no? Este es un parámetro, un estándar general. Puede haber estudiantes netamente auditivos que tengan mucha habilidad auditiva, ¿no?, para la escucha. Entonces puede que este tenga más de un 5%, un 20, 30%, ¿ya? Pero es, digamos, clasificatorio esta parte, ¿ya? Esto es una forma general estadísticamente cuando se encuentran con estudiantes de este índole. Perdón, está llamando una compañera que no puede entrar. Creo que está en otro lado. Seguimos. Antes de plantear a esto, vamos a seguir. A ver, todos trabajamos con estudiantes, ¿verdad? ¿Cuántos estilos de aprendizaje conocen ustedes? O canales de aprendizaje. A ver, ¿quién nos puede aquí colaborar? Desde su experiencia propia de trabajo o con el conocimiento que tienen, ¿cuántos estilos o canales de aprendizaje tiene el ser humano? Varios, Boris, por ejemplo, el visual, auditivo, verbal, físico, físico-kinésico, lógico, posiblemente social, quizás. No sé, quizás Ya. independiente o solitario, no sé cómo se puede llamar. A ver, un momentito, lo voy a colocar, lo voy a aumentar el volumen acá. Ahora sí. Ok. ¿Puedes volver a repetir, por favor? Estaba, o no sé si será tu micrófono, porque se escuchó bien bajito por acá. A ver, voy a intentar yo subir mi volumen también. Ahora sí se te escucha bien. Sí, ya. Ajá. A ver, decía que pues, son varios estilos de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, el visual, auditivo, el físico o kinestésico, sinestésico, verbal, social, ¿no? Hay otro que es, no sé, le dicen independiente, individual, otro lógico matemático, no sé, o sea, son ellos, ¿no? Ya. Entonces, normalmente estamos diciendo que no existen simplemente los tres canales de aprendizaje, auditivo, visual y kinestésico, que normalmente lo dan a conocer. Miren, este mapa que les voy a mostrar ya es un diseño de un autor, David Kolff, ya que es también organizado de esta forma y nos plantea que el cerebro ya tiene diferentes formas de aprender. Y cuando uno encuentra la manera correcta de un estudiante, una persona, cómo aprende, entonces lo que se le quiere enseñar va a ser un aprendizaje significativo. Entonces, este es el mapeo ya cerebral sobre el desarrollo de la inteligencia. En la parte de arriba tenemos donde dice estilos de aprendizaje.
Estos estilos de aprendizaje vamos a dividirlo en dos, ¿ya? Una que son modelos, lo vamos a llamar así como modelos, y el otro como estrategias de enseñanza o cómo aprende o a través de qué va a aprender. Dentro de los modelos, aquí tenemos varias teorías. Tenemos los cuadrantes cerebrales, que también hemos hablado la anterior vez. Tenemos el cortical izquierdo, el cortical derecho, el límbico izquierdo, el límbico derecho. Ya, cada uno con sus funciones específicas, ¿no? Luego tenemos la teoría del canal de aprendizaje sobre Felder y Silverman, que prácticamente en esta parte nos indica los canales de aprendizaje sensitivo, intuitivo, tenemos el visual verbal, que mencionaste también en esta parte, el inductivo deductivo, la secuencia global y lo activo reflexivo. También hay personas que pueden aprender con una de estas formas. Y luego ahí también nos plantea el de David Kolb, donde dice Kolb. Hay personas que son teóricas, otras que son pragmáticas, reflexivas y otras que son netamente activas. Este test les aconsejo que se pueden bajar de internet. Es un test bien sencillo, pero que te da mucha información del cómo procesa la información. Es decir, cómo llega al cuerpo a través de los sentidos, la información, y cómo las partes cerebrales procesan esa información y cómo llega, digamos, a comprender el cerebro de forma consciente. Eso nos enseña en la parte de los estilos de aprendizaje según David Kolb. Luego tenemos acá sobre las inteligencias múltiples que normalmente hablan de Daniel Goleman, ¿verdad? La intrapersonal, la interpersonal, la musical, la espacial, lo corporal kinestésico, lo lógico matemático y lo lingüístico. Personalmente, lo intrapersonal son personas que tienden a tener, digamos, situaciones de aprendizaje más personalizados, ¿no? Son autodidactas en este caso. La interpersonal son estudiantes o personas que son más sociables, ¿no es cierto? Y necesitan ese tipo de ambiente para poder aprender en cierta manera los contenidos, ¿no? Aquí actúan mucho positivamente en los trabajos grupales, equipos de trabajo, etc. Y la musical, que es algo innato también, hay personas que aprenden algún instrumento musical sin tener, digamos, la menor idea de qué es una nota, una do, re, mi, fa, sol, una sostenida, una falseta, etc. Pero lo pueden sacar simplemente escuchando y tienen una conexión desde la parte auditiva y lo kinestésico. Y lo espacial, prácticamente esto son personas que tienen mucha habilidad, ¿no es cierto?, para lo que es el dibujo, la pintura, la arquitectura, etc. Esto en relación también con la parte visual. Y lo corporal kinestésico, que prácticamente son personas que tienen cierta habilidad para la actividad física y el deporte y la disciplina corporal, ¿ya? A veces hay estudiantes con cierta inclinación bien marcada con este estilo de aprendizaje corporal kinestésico que suelen confundirlos con estudiantes con TDAH. Pero lo que pasa es que tienen un canal de aprendizaje más inclinado a lo corporal kinestésico. Y si no le damos ese espacio, pues obviamente su comportamiento, ¿no es cierto?, va a aparentar como un niño con problemas de conducta. Y luego tenemos lo lógico matemático. Prácticamente son personas que les hace fácil, digamos, el manejo de los números, la lógica, etc. Y tenemos la parte lingüística, ¿no? Prácticamente aquí son estudiantes o personas que tienen la facilidad de palabra, ¿no? Luego tenemos esta parte que normalmente igual hay estudios, todo eso. ¿Alguien puede, por favor, apagar su micrófono? Les estamos escuchando. Gracias.
Y otro canal de aprendizaje tenemos acá, la programación neurolingüística, que normalmente se ha difundido bastante, ¿verdad? Es ahí, en este estilo de aprendizaje del modelo, tenemos lo auditivo, lo visual y lo kinestésico. Todo lo que hablamos sobre los canales de aprendizaje de estos tres, estamos hablando del modelo de la programación neurolingüística. Pero no todos encajan acá. Como si ven bien todos ustedes, estos modelos son diversificados. Y para hacer una adaptación curricular, ¿no es cierto? Tendríamos que conocer bien al estudiante para decir, este método o esta técnica o didáctica lo va a funcionar. Y es por eso que uno apuesta por una adaptación curricular y el contenido, y por eso hay estudiantes que salen bachiller leyendo, razonando, haciendo cosas casi el mismo contenido que de los demás compañeros. Porque se ha encontrado el modelo de aprendizaje del estudiante. Y finalmente tenemos el otro modelo de los hemisferios cerebrales, ¿no? Del derecho izquierdo, ¿no? ¿Cuál es más emocional, artístico? Y la parte más de razonamiento y creatividad. Eso por un lado de los modelos de aprendizaje. Luego tenemos el otro que tenemos sobre las estrategias de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje. Ahí tenemos 5. Tenemos el aprendizaje multisensorial, el de fantasía, el de la experiencia directa, el pensamiento visual y la metafórica o la metáfora. Para las adaptaciones curriculares lo que utilizamos ya básicamente son el aprendizaje multisensorial. Tenemos acá lo que es la experiencia directa, ¿ya? Y el pensamiento visual. Básicamente estas tres, ¿no? Tenemos como base teórica para realizar las adaptaciones curriculares y tomando en cuenta el tipo de aprendizaje que tiene cierto estudiante o ciertos estudiantes. Se ha comprendido este mapeo sobre el desarrollo de la inteligencia. Esto es importante porque en base a esto también se va a comprender lo que queremos hacer o el material que queremos aplicar o cómo lo podemos hacerlo. Es necesaria la comprensión plena de esta parte. Bueno, seguimos entonces. Entonces, toda esa experiencia o de estímulos a través de las sensaciones, de los sentidos y de los tipos de procesamientos de información que tiene cada persona, esto va a influir en las diferentes partes de la memoria, ¿no? Memoria visual, auditiva, kinestésica, visual, etc. Pero todas esas partes de memorias que tiene en la parte del cerebro, todo eso se va a ir dosificando en la parte del hipocampo. ¿Ya? Ahí se va a ir concentrando, ¿ya? A una memoria a largo plazo. Entonces, eso es importante conocer esto porque lo que queremos enseñarles a los chicos, ¿ya? Es un aprendizaje que sea a largo plazo y que se recuerde y que puedan aplicarlo también en su diario vivir. Ahora, hemos conocido del desarrollo neurofisiológico, ¿no? De esas etapas de desarrollo del niño y el desarrollo evolutivo a lo práctico. Ahora, con esta imagen, yo les voy a preguntar, ¿en cuál de estas dos imágenes de las rosas o flores hay más? ¿Dónde se ve más? ¿O dónde hay más? A ver si me puede. Me encanta cargar Como la pregunta dice, el niño de 6 años tiene el desarrollo neurológico ya alcanzado, el desarrollo evolutivo está entrando a una etapa de operaciones concretas y la pregunta que se hace el niño es, ¿son más flores que rosas? La pregunta.
Masih ya, Bu. ¿Cómo lo ven ustedes? Baca ya, Bu. Ahí, perdón. Hmm. A ver, ¿hay más flores o hay más rosas? ¿O cómo lo ven ustedes? Es Las la rosas misma también cantidad. son flores, así que no ¿Cómo? sabría. Las rosas también son flores, ¿a qué se refiere? Ya. Disculpe. La pregunta que se hace el niño, ¿ya? Aquí hay un niño de 6 años, ¿ya? Tomando en cuenta que su desarrollo neurológico ha alcanzado a los 6 años y está entrando a una etapa de operaciones concretas, ¿ya? Y la pregunta es, al ver estos dos grupos de flores, la pregunta es, ¿dónde hay más? Ustedes cuando ven las flores, ¿dónde piensan que hay más? ¿O hay menos? A simple vista, Las rosas parecieran más, tal vez. parecieran. Ok. Esa es una buena respuesta colocándose en el zapato del niño de 6 años. ¿No es cierto? Porque la parte visual le va a indicar por la cantidad que ocupa en el espacio, ¿no es cierto? Que es más grande. Y se va a basar en eso. Y no se va a basar en que ambas imágenes tienen la misma cantidad. Hay 6 flores y hay 6 rosas, ¿no? Pero visualmente, ¿no? Concretamente va a decir, ah, no, hay más rosas porque se ve más grande en este sentido. Ahora, acá hay dos imágenes sobre la cantidad y conservación de la materia. En el primero, que tiene 2 bolillos del mismo tamaño, dice, se ven igual, pesan lo mismo, son del mismo color y se siente igual. Pero ¿qué pasa cuando uno de los bolillos lo hacemos y lo cambiamos de forma? Y se pregunta el niño, ¿hay menos plastilina? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Y la pregunta para ustedes, ¿hay menos plastilina o no? No, solo ha cambiado de forma. Pero Solo, bueno, poniéndose al lugar de los niños, por el cambio de la forma se ve que fuera menos, ¿no? O sea, los niños verían de esa manera. exacto, hay 2 criterios, ¿ya? Primero es lo que tú dices, ¿no? O sea, obviamente va a parecer menos y el niño va a decir, no, aquí el redondo es más y esto es menos, porque la parte visual simplemente le va a dar esa información, ¿verdad? Pero ya un niño, digamos, que está apto para entrar a la escuela o para aprender la lectoescritura, va a decir lo que dijo la compañera más antes, ¿no? Es lo mismo, porque va a sentir también el peso, ¿no es cierto?, de ambos, y simplemente la forma ha cambiado. Entonces, estos son parámetros o criterios para decir, si este niño está apto para poder incursionar la lectoescritura o para que pueda entender una actuación curricular de cierto contenido porque puede comprender esta cantidad y conservación de la materia, que es algo abstracto, pero se puede realizar de manera con ejemplos, con materiales para que pueda comprender. Seguimos. Entonces, hasta los 8 años de edad, ¿ya? El niño o seré capaz de reconocer que aunque cambie de forma, un objeto seguirá siendo la misma cantidad. Hasta los 10 años será hasta los 10 años que pueda aceptar que pesan lo mismo aunque haya cambiado visualmente. Y finalmente, a los 12 años, sabré que el volumen es el mismo, aunque la forma cambie. Es decir, si yo le muestro 1 kilo de arroz y 1 kilo de algodón, ¿cuál pesa más? En la lógica del niño,
en una etapa de desarrollo normal va a decir, bueno, pesan lo mismo, simplemente el otro se ve grande porque es más liviano, pero el otro tiene más peso, pero es más chico, pero pesan lo mismo. Pero ¿qué pasa con un estudiante, un niño con discapacidad intelectual? Le va a ser complicado comprender esas comparaciones. Sí. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que incursionar, adaptar ciertas cosas o ciertas cosas, ciertos contenidos, utilizando algunos materiales concretos en este caso, para que puedan llegar a comprender. Por eso están en la etapa de operaciones concretas, que necesitan, ¿no?, tocar, ver, oler, manipular, para poder comprender ciertas cosas que les son complejas. Y el desarrollo de la inteligencia, obviamente, que requiere su tiempo. ¿Y qué tiempo se necesita para el desarrollo de la inteligencia? Normalmente son los 6 años, pero esto es ya de por vida. No olvidemos que hasta los 6 años se desarrolla, ¿no?, una base fundamental. Pero a partir de ahí, el niño o la persona, el ser humano, va a ir construyendo. Más antes se decía, ¿no es cierto?, que las células que mueren ya no se regeneran. Pero con la teoría de la plasticidad cerebral sí se pueden regenerar nuevas células, nuevas neuronas para que puedan ir trabajando y evolucionando. Entonces, no olvidemos que para tomar en cuenta las adaptaciones curriculares y o planes de intervención que normalmente se maneja en las instituciones, hay que tomar en cuenta estos criterios, ¿no? O estas partes de la parte visual, auditiva, lo táctil kinestésico, lo espacial y lo temporal, para tomar en cuenta una actividad académica que se quiere enseñar. Bueno, hasta acá una primera parte, ¿ya? A mí me encantó estos dos dichos que dicen, oír con los ojos es una de las agudezas para el aprendizaje con amor. Aprender es como remar contra corriente. En cuanto se deja, se retrocede. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los niños con discapacidad intelectual, si no se lo hace un plan, un proyecto de trabajo centrado en la persona y no hay una continuidad, todo lo que se ha trabajado una semana, un mes, puede haber un retroceso. Y eso tiene que ser permanentemente. También el licenciado Javier habló sobre los tipos de apoyo, ¿no? ¿Qué tiempo o en qué medida necesita el apoyo tal estudiante con discapacidad y dependiendo el grado de discapacidad que tenga? Bien, hasta acá esta primera parte. ¿Hay alguna pregunta, comentario, aclaración o puede haber, digamos, algo que se puede complementar? A ver, ¿dónde está Anaí? Acá estoy, Boris. Ok, a ver, Anaí. ¿Hay algo que quisiera que se toque o que se fundamente más o que se explique o está ya todo concreto, comprendido esta parte? Estoy de acuerdo ¿no? Con lo que se trabaja con los chicos con discapacidad o sin discapacidad o algún tipo de dificultad en el aprendizaje. Vemos que desde la parte kinestésica, usando todos los sentidos, ¿no? Se ve que pueden incluso, ¿no? Si usamos todos los sentidos y todos los procesos o los canales de aprendizaje, como decías, y hemos retroalimentado el día de hoy, pues sabemos que cualquier aprendizaje que ellos lo hagan, pues van a retener. Es como la experiencia que hacen los maestros en aula, que hagan por ejemplo, están explicando sobre el corazón. Cuando les dicen, saben qué tamaño es el corazón y hacen el puñito, entonces sabemos que ahí están usando todos los canales de aprendizaje. Y si ustedes les preguntan más adelante, así en una conversación, ellos se van a acordar que un corazón es el puño de la mano, ¿no? Que es un ejemplo que será, ¿no? Entonces, sí, Exacto. Boris. Sí,
me complementa la parte teórica lo que habías disertado, Boris. Gracias, más bien. Ok, entonces esto es para tomar en cuenta, ¿no es cierto? O sea, no es normalmente hacer una adaptación curricular que lo voy a hacerse lo más fácil, digamos, para que pueda aprender. O que si estoy avanzando, por decir, historia universal, pero como él está aprendiendo palabras así, lo voy a dar, digamos, su adaptación curricular lo voy a hacer sobre un libro de Alborada, de palabras así. No, eso no es una adaptación curricular, ¿no? Eso es así antes en el modelo de integración. Pero se puede avanzar el mismo contenido, pero tomando estas teorías, ¿no? Sobre el aprendizaje, ¿no? Del cómo aprende, ¿no? Tanto desde la parte neurológica, evolutiva, y la parte donde se desenvuelve en esta parte. Y la metodología, la didáctica, todo eso, entonces ya eso va a correr, depende ya del maestro, de sus habilidades que tenga para crear una atención, una concentración, una memoria y por ende el aprendizaje. Bien, entonces vamos a tener esta parte de la segunda sobre lo que son las adaptaciones curriculares de contenido. A ver, lo voy a cambiar. Ya. Acá. A esto una consulta para los que están trabajando en educación regular o especial o en algunos centros. ¿Cómo ustedes realizan sus adaptaciones curriculares? Empezaremos por los docentes que son de educación regular. ¿Cómo lo están haciendo o cómo lo hacían cuando había clases prácticamente? ¿Cómo lo hacían una adaptación curricular? ¿Cuál era su base teórica? ¿O cómo lo realizaban? ¿O qué materiales utilizaban? Todo eso. Si alguien me puede decir, por favor. Esto para un poco contrastar, digamos, los contenidos y que vayamos en una sola dirección. O creo que todos son de educación especial. O la mayoría, creo. Ya, entonces nos vamos a los docentes de educación especial. Sé que desde en el Profocon, en el módulo 11, creo, sí han tocado temas sobre adaptaciones curriculares, pero también desde la UNEFCO, ¿no? Ahí estaba a cargo la licenciada Rosvita, quien, bueno, iba impartiendo talleres a los centros de educación especial sobre adaptaciones curriculares. Esto no, digamos, desprendiéndonos de lo que es los lineamientos del Ministerio de Educación. Por alguna razón, algunas instituciones, ¿no? Han, ¿cómo les digo esto? Tenían su propia metodología, ya, de adaptaciones curriculares, y cuando les llevaban a capacitar a los maestros, ya, entonces no había un anclaje, ya, lo que el ministerio les decía, esta es la adaptación curricular, o a través de la UNEFCO, y otras instituciones venían, no, se hace así una adaptación curricular. Entonces, ahí ha habido, digamos, un cierto de confusión, ¿no? O sea, de cuál es lo correcto o cuál debo hacer. Y obviamente se basaban más en los lineamientos porque, digamos, esa es su directriz de trabajo, su base también fundamental para que puedan ir desarrollando. Pero sí ha habido esas dificultades con otras instituciones, en lo cual también el gobierno ha observado y por esa misma razón nosotros hemos estado siempre con la misma, digamos, con los mismos lineamientos, ¿ya? Pero adjuntando ahí, ¿no es cierto?
ciertas teorías y metodologías que nos han parecido muy pertinentes para hacer el trabajo en aula, con el modelo inclusivo, obviamente, para que pueda, digamos, de alguna manera, atender a la diversidad de estudiantes que hay en un aula, ¿no? Bien, entonces, una primera parte de esto es las adaptaciones curriculares de contenido y de texto, ¿ya? Que ustedes, de alguna manera, lo han hecho o lo hacen, ¿ya? Pero no es más para ir un poco replanteando toda esta parte, para ver si lo que estoy haciendo sí está bien o está mal o qué más puedo hacerlo. Bien, tenemos adaptaciones de texto. ¿Y qué es esto? Las adaptaciones en las materias teóricas, ya teóricas, se debe realizar respetando el tipo de texto. Lo que dijimos hace un rato, ¿no es cierto? En el modelo de integración, yo avanzaba un libro diferente y le daba otro libro al estudiante que tenía dificultad de aprendizaje o discapacidad. No. Entonces, lo que nos quiere decir esto, que tenemos que manejar el mismo libro, el mismo texto, ¿no? De lo que se quiere, de lo que se está manejando para todos los estudiantes. 2, no es hacer un resumen. No se trata de resumir el contenido, ¿ya? Cada texto debe ser adaptado al nivel de comprensión del niño, sí, ¿no? Respetando sus características y la idea central del texto, pero no es un resumen. Por ejemplo, la poesía debe tener una adaptación en poesía también. Si está en prosa, tiene que ser su adaptación en prosa. Si es un cuento, tiene que ser su adaptación en cuento. Y cada uno tiene sus características. El diálogo como un diálogo, tomando en cuenta los personajes, la novela debe ser adaptada como novela, etcétera, etcétera. Entonces, hay que respetar todo lo que señala el texto del libro que se está manejando. Esa es la primera premisa para realizar una adaptación de contenido. Ahora, clasificación de las adaptaciones curriculares. Estas se pueden clasificar según los elementos organizativos o la población al que va destinado. También al tipo de modificación que se hace en el currículum. Por ejemplo, solamente un ejemplo acá. Hemos hablado siempre sobre empezar de lo que el niño sabe, o el estudiante sabe, o el adolescente en este caso también, partiendo de lo que el niño sabe, el estudiante, ir acomplejando más, ¿no? De acuerdo al texto que utilizamos y lo que queremos que pueda aprender. Y el uso de los materiales didácticos siempre es necesario los apoyos visuales. Acá tenemos un cuadro, es un material, es la cuarta parte de una cartulina. Si se fijan bien, está forrado con un nylon, un hule, para que pueda funcionar como pizarra. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un contenido curricular para impartir a los estudiantes, por ejemplo, el mes de agosto o el mes de septiembre, que hay varios aniversarios, he optado por hacer este ejemplo, ¿no? Con unos estudiantes que estoy trabajando en vía virtual, ¿ya? Y como él simplemente sabe palabras, ¿ya? Y un poco ya está aprendiendo a armar oraciones, entonces, del libro que estoy manejando, ¿no es cierto? Entonces, tengo que buscar lo más relevante que él pueda aprender y que le dé significado a eso. Por ejemplo, es importante que conozca la forma de Bolivia. ¿Por qué? Porque él vive en ese país, ¿no es cierto? Y posteriormente, cuando sea mayor, el conocer, digamos, la palabra Bolivia y la forma y los departamentos, etcétera, le es funcional, tanto por los viajes que puedes realizar, por el conocimiento del trabajo, etcétera. Luego tenemos
algunos símbolos patrios que él puede reconocer y aprender, ¿no? Y hacer partícipe activo de lo que está avanzando la profesora con el estudiante, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ya, podemos escribir Bolivia en este cuadrito que son líneas azul, rojo, verde y abajo es café. Esto nos ayuda un poco a entender al estudiante para que pueda respetar, ¿no? Sobre las características de las letras, ¿no? Letras mayúsculas o letras que son más grandes, tanto hacia arriba y letras hacia abajo. Luego tenemos acá, casi en la parte del medio, si ven, cuando está escrito con marcador, ya son papelitos que se pegan y se despegan. Entonces, el niño lo que tiene que hacer es aquí colocar por asociación, ¿no es cierto?, de la palabra escrita, tiene que ir colocando donde corresponda. Y así armar una oración y que el niño pueda comprender con el apoyo visual que se tiene. Y al final, abajo tenemos, ¿no es cierto?, una pequeña oración. Bolivia tiene un escudo. Entonces, estoy respetando el texto que estoy avanzando con los demás, pero estoy dosificando lo que el niño puede hacer, pero también le va a ser funcional en su vida, ¿no es cierto? Y obviamente que la evaluación que se va a ser de acuerdo también a lo que yo estoy avanzando con él. Luego de trabajar con este tablero didáctico, el niño directamente puede pasar igual a su cuaderno que normalmente utiliza. Esto para también no, digamos, desfasarnos de otro material, porque a veces los estudiantes se dan muy en cuenta por qué utilizo otra cosa y no utilizo el que mi compañero está utilizando, el mismo cuaderno. Entonces, ahí también se sienten mal si alguna vez les ha pasado eso. Entonces, es mejor siempre también respetar los materiales para todos, pero incursionando ciertos materiales de apoyo para que puedan ellos realizar su trabajo. Y les es más fácil y más comprensible el trabajo que se está realizando. Luego tenemos acá, ¿cómo puedo hacer una adaptación de un cuento? En este libro, en la parte izquierda, está el cuento completo. De acuerdo, digamos, a la tolerancia de que tiene o su ritmo de aprendizaje que tiene el estudiante, esto puedo dosificarlo, ¿ya? Dosificar el contenido y hacerlo, ¿no? El contenido de las partes más importantes del cuento. Y aquí vemos en una hoja pegada, ¿no es cierto?, todo lo que está hablando en el otro cuento, pero de forma dosificada. Ahora me pregunto, ¿qué pasa cuando un estudiante todavía no puede leer así grandes o un párrafo completo, así largo, y simplemente está en palabras o en oraciones? Entonces, lo que se puede hacer es de todo este texto o este párrafo o de este cuento, transformarlo en oraciones. Por ejemplo, ahí tenemos 3 tipos de oraciones que nos vamos a dar cuenta, ¿ya? Primero es la dosificación de un párrafo, cuento en una oración que pueda comprender. Ejemplo, del mismo cuento de esta, los estamos adaptando, ¿no es cierto?, dosificando en estas 3 oraciones. Y ustedes me van a decir cuál de estas 3 le es más conveniente incluso al estudiante. El primero dice, solo el beso de una princesa hará que sea otra vez normal. Solo el beso puede comprender el estudiante. De una princesa, dependiendo del contexto donde se desenvuelve, puede comprender esto. Tal vez con una imagen de apoyo encima de la palabra, podría comprender. Hará que sea otra vez normal. Tal vez esta parte pueda leerlo, pero ya no pueda comprenderlo. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es reemplazar esta parte por otras cosas, pero que digan lo mismo, que se llegue a lo mismo. Ejemplo, el beso de una princesa hará que sea otra vez un
hombre. Entonces, en esta parte ya lo damos mayor sentido, mayor comprensión, porque un beso lo podemos representar por un dibujo que se puede comprender. Princesa también se puede comprender con un apoyo visual. Ahora que sea otra vez un hombre, hombre también se puede mostrar en un apoyo visual. Ahora, si todavía es más dificultoso, hacemos el otro ejemplo. El beso de una mujer, ¿ya? Hará que sea hombre de nuevo o nuevamente un hombre. Ya depende el contexto, la forma, digamos, cómo lee y cómo comprende el estudiante, se lo puede adaptar de esa forma. Puedo colocarle ahí un apoyo visual en beso, en mujer, en hombre, ¿no? Para que pueda retener esa información. Entonces, esa es la adaptación de texto de un cuento. Y eso se lo puede hacer cualquier tipo de texto teórico, ya sea en ciencias naturales, sobre las plantas, sobre el universo, sobre la parte social, el lenguaje. Se puede ir dosificando y transformando, pero siempre manteniendo, ¿no es cierto?, lo fundamental del cuento en este caso. Luego tenemos una poesía acá, ¿no? Una poesía de 1, 2, 3 estrofas. Un niño quizá tenga dificultades para él y memorizarse toda esta poesía. Entonces, la adaptación que se ha hecho es esta que está en la parte derecha, ¿no? A, E, I, O, U. A, grita y grita. E, lee y lee. Y, chilla que chilla. No ha perdido, ¿no es cierto?, la base de la poesía, pero sí se ha dosificado en las partes, digamos, que tienen consonancia, ¿no? De aprender, digamos, las vocales, pero en poesía. Y eso también se puede el niño exponer. Si un niño de su compañero de curso sale al frente para hacer la poesía, lo hace, ¿no? Completo. El estudiante con discapacidad intelectual, si le es más fácil comprender y hacer lo que hemos adaptado, lo hace. El tema es que lo ha participado y ha comprendido, y lo más importante, ¿no es cierto?, que está en grupo, que se siente en grupo y no aislado, y que está haciendo trabajo en base al mismo libro y el mismo contenido. En la misma medida, igual, ¿no? Aquí, digamos, un texto informativo sobre la guerra del Pacífico de Eduardo Avaroa, todo eso. Todo este proceso histórico se le puede transformar en un solo párrafo, dosificarlo, y luego ese párrafo convertirlo en 2, 3 o 4 oraciones cortas y simples para que pueda entender todo el texto. Ese también sería otra adaptación del contenido y del texto. Ahora, un poco, digamos, entrando a niveles más complejos, ¿ya? Por decir, en química, en biología, cuando están avanzando, o contenidos más abstractos, ¿no? En primaria o secundaria. Por ejemplo, a ver, ¿alguien me puede leer esta imagen, desde la primera parte? A ver, ¿quién me lo puede leer esa parte? Ay, perdón. ¿Quién está ahí? A ver, María. Catabolismo de los glúcidos. ¿Se escucha? Ajá, se escucha perfecto. Ya. A ver que no veo bien. Ya, te lo voy a agrandar. Por favor. Gracias. Eso. Esto también es una adaptación, por si acaso, agrandarlo. Ya. Los
disacáridos o polisacáridos que ingieren los animales en los, ¿qué dice ahí? En los alimentos. En los alimentos, para ser utilizados por las células, deben ser hidrolizados en una pequeña... Ajá. ¿Cómo? En unidades pequeñas. Hay unidades pequeñas, los monosacáridos. Este proceso se lleva a cabo en el interior. En el interior tubo digestivo mediante encinas. Ya, ahora explícame, ¿qué es lo que has entendido? Que, ¿cómo como que los animales ingieren los alimentos y cómo van transformándose a través de estos nombres difíciles, digamos. Ahora, y que esto que va a parar en el tubo digestivo mediante encinas. Ahora, a mí me preocupa esto, cómo lo voy a enseñar a dar a mi niña, siempre y cuando me baso todo lo que es ¿cómo se llama? Figuras pictogramas, secuencial, porque ellos, además, que son con problemas intelectual, también tiene otro problema, como la audición. Entonces, para ella, yo siempre trabajo muy con materiales pictogramas y consecuencia que lo va asociando de cada materia que estoy trabajando. Ok. Ahora, ¿esto es algo concreto o es abstracto? Esto es abstracto para mí. Es abstracto, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Incluso si le damos a un estudiante de sexto de primaria, lo va a leer, pero no lo va a comprender normalmente, a no ser que se lo explique, ¿no? Ahora, toda esta parte del párrafo, ¿no? Aquí está en fórmulas. Almidón va a ser una S, la amilasa va a ser una E, la moltasa va a ser una P, y ahí tenemos H2O, que es la hidrólisis, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el digestivo intestinal? La maltosa es una S al subcubo, más maltosa E, que esto da la glucosa P2. O sea, ¿cómo lo puede esto enseñar a una persona con discapacidad intelectual, ¿no? En este caso puede ser leve, porque un moderado ya no va a dar, digamos, de manera más significativa. Ese es complicado. El contenido. Complicado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es complicado? Ajá, complicado. Ahora, la adaptación de contenido, ya, la primera regla que les dije, ¿no es cierto? Hacerlo simple. Tomar en cuenta la etapa concreta que tiene el estudiante, ¿no? Para poder comprender, interiorizarse. Entonces, esto lo podemos adaptar de esta forma. Siguiente. Listo. Primera. Ajá, sí, sí. Primera, una imagen. Ahí está el sistema digestivo, ¿no? En la cual entra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero acá está representado por colores. Almidón, amarillo, la amilasa, luego está la maltosa que se convierte, luego entra al tubo digestivo y se convierte en maltasa, y esto también se convierte en glucosa, y la glucosa, todo eso se convierte finalmente en sangre. Sangre. Se ha comprendido mejor, ¿verdad? Del anterior. Sí. ¿No ve? Ahora, sí, pero también pero siempre...
otra que quería aportar, la palabra. Ajá. En este caso, la palabra va a dificultar. Directamente los colores. Ujú. Para mí. Ahora, tomando en cuenta lo que tú dices, también es abstracto. Almidón, ¿qué es amilasa? ¿Qué es maltosa? ¿Qué es glucosa? También para el estudiante le va a ser un poco complejo. Pero de hecho, ya, digamos, ya tiene Ahí ya un alimento que va a entrar al estómago, ¿no es cierto? Ya hay una eso le iba a decir, información. licenciado. Ahí tal vez se pueden poner alimentos, Exactamente. Entonces, vemos dibujitos, la otra sí. Por diapositiva. ejemplo, glucosa, azúcar, sí. Ah, sí, Acá está. es lo más correcto. Sí, Ahora, el almidón, ¿qué es? Ah, la papa. Y la papa es algo concreto que puede utilizar el sí. estudiante, puede probarlo en el momento, puede cortarlo, etcétera, ¿no es cierto? Puede machacarlo, eso. Entonces, almidón tiene la papa. ¿Y creen ustedes que se va a recordar la palabra almidón y papa? No entendí. Al hacer el experimento, para asociar qué es almidón, lo voy a asociar con el alimento, con la papa, ¿no? Que tiene Ah, almidón, sí, ¿verdad? sí, Almidón sí. igual a papa, papa igual a almidón. Almidón. ¿Ya? Entonces, lo que vas a comer, digamos, lo que es una papa es almidón, ¿ya? Y prácticamente estos ciertos químicos tiene también, ¿no? Y que se convierte en amilasa y maltosa, que esto tiene la cebada y el trigo. Estos ciertos alimentos. Entonces, ahí tenemos el trigo. Sí, Luego esto se va a convertir en maltaza. ¿Y qué es la maltaza? Ah, es la miel dulce, ¿no es cierto? Es un alimento que tiene, es un químico, ¿no es cierto? Que también el cuerpo lo va transformando, tanto el cuerpo, pero también el alimento. Y esto se convierte en glucosa. ¿Y qué es la glucosa? Ah, ese yogur que tomas, que te gusta ese yogur de frutilla, esa es la glucosa que ya se convierte en el sistema digestivo. Y este sistema digestivo al final se va a convertir en sangre. Entonces, tanto para su exposición del estudiante, lo puede hacer representar de esta manera. Los otros estudiantes pueden hacerlo de esta manera u otros directamente así. sí. ¿No es cierto? Pero la diversificación ya lo tenemos. Estamos avanzando el mismo contenido, pero estamos dosificando y estamos utilizando ciertos recursos concretos, ¿no? Por eso decía, Sí. el método troncoso es asociación, clasificación, denominación, etc. Lo mismo se hace en cualquier contenido temático académico. Entonces, hasta acá se ha entendido esta parte de lo que es adaptación de contenido y de texto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace esta sangre aquí? Que se convierte. Listo. Entonces, esta sangre se va al cuerpo, ¿no? Ahora, este cuerpo se puede, una lámina, se puede utilizar, digamos, otro material didáctico para ilustrar esto, o un video también. Y con eso el niño o el estudiante ya tiene mejor criterio y comprensión, ¿no es cierto?, de dónde sale la sangre o cómo se convierte en sangre a través de los alimentos que ingerimos. Y prácticamente esa es la fórmula. Y en vez de colocar las fórmulas con letras, podemos colocarlo ahí también con las imágenes que tenemos ahí en mano, que es algo concreto también que se puede recordar con facilidad. Bueno, esto, hasta ahí son los ejemplos de las adaptaciones curriculares de contenido y de texto. Hemos hecho algo simple también y llegamos a algo un poco complejo que para poder ilustrar un poco al estudiante. ¿Hasta acá algún comentario para poder proseguir? Obviamente que esto es un modelo, un ejemplo, ¿no? Y aquí sí va a interferir, digamos, no va a interferir, sino va a dar mucha importancia
la didáctica que tenga y la creatividad que tenga el docente o la docente. Porque todo se va a resumir en elaborar materiales para facilitar el aprendizaje. Si se han dado cuenta, sin material didáctico, ¿no es cierto?, no se puede hacer una adaptación curricular. En su gran mayoría, en un 90%. Y ahí hablamos sobre los estilos de aprendizaje. ¿Cómo creen ustedes que puede asimilar mejor y que el cerebro puede procesar la información de mejor manera? A través de esto, ¿no?, de estas adaptaciones de contenido con cosas concretas que normalmente conoce también el estudiante, o con esto. Prácticamente con esto su techo de atención va a ser de segundos. Pero ya haciendo las adaptaciones, el techo de atención y la memoria y la concentración va a estar, bueno, va a perfilarse un poco más alto, ¿no? Y se puede utilizar el mismo ejemplo para que el niño o el estudiante pueda exponer sus temas, sus contenidos como tarea, como trabajo práctico, etc. Y ahí participa activamente dentro de una clase que es para todos. Bueno, si hay algún comentario para poder aclararlo o un análisis sobre alguna parte que no se ha entendido para poderlo recalcar o replantear. O también nos pueden comentar ustedes qué tipo de adaptaciones curriculares de contenido de texto están utilizando, ¿no? Y que les está dando, digamos, buenos resultados en este aspecto. A ver. ¿Dónde están las de compañeras de Oruro? Creo que son 4 personas. Elizabeth, está María Captara, después está Lisette. Ya. Bueno, entonces, hasta aquí sería esta primera parte de las adaptaciones curriculares de contenido y o de texto. El día, esto quería decirles, por favor. Está programado para el día viernes, ¿ya? Pero el director tiene una actividad en la misma hora, ¿ya? Y me ha solicitado que si el taller de este viernes podemos realizarlo el día lunes, en la misma hora. Yo les consulto esto para poderlo hacerlo el viernes o directamente el lunes. Pero sí ha solicitado que por favor, si se pudiese, que sea para el día lunes. El último taller. Sí, de acuerdo. Para mí también estaría bien lunes. Para el lunes. Ya. Sí, de Para las acuerdo. demás personas, Sí, Lice, de acuerdo para el lunes. para el día lunes. Para el lunes, dice. Ya, y así Sí, también tienen un licenciado. poquito más tiempo. Ya, pues, gracias. Así también tienen un poco más de tiempo para hacer la tarea, ¿no? Del método troncoso en sus 4 etapas. ¿Alguna duda sobre la tarea que les dejé anteriormente? Por si acaso subí también la presentación para que puedan guiarse también en base a eso. Tal vez si pudiera explicarnos un poquito de la tarea de nuevo, por favor. Si no Ah, ya, fuera ok. mucho. Ya. Tenemos en el método troncoso 4 etapas, ¿verdad? La primera etapa es todo lo que significa asociación, clasificación, denominación y selección, ¿no? De imágenes. Netamente imágenes, ya sea de materiales concretos, fotos, dibujos, gráficos, etc. Ya, esa es la primera etapa que tiene que aprender el niño, ¿ya? A asociar, a clasificar, a tener la denominancia, digamos, cuáles son las propiedades de los objetos o las cualidades, ¿ya? Y seleccionar. La segunda etapa ya entramos ahí, la
asociación de la imagen y la palabra imagen, que tienen que empezar primeramente por palabras bien simples, que tengan 2 sílabas y que el niño conozca en su contexto y que normalmente utilice en su lenguaje. Para luego ya ir un poco acomplejando y contrastando con los libros y los temas que está manejando la profesora. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa, como modo de resumen, prácticamente es desglosar la palabra, ¿no?, en sílabas. Y hacer un juego de silabeo, tanto para la conformación de palabras, ¿no?, pero con diferentes tipos de materiales, ya, que también está en la presentación. Y la cuarta etapa prácticamente es cuando el estudiante ya puede leer y escribir una oración, un párrafo o un cuento. Esto puede hacerlo con apoyo de imágenes o sin apoyo de imágenes. Y también ahí están los ejemplos en la presentación. Ahora, ¿cuál es la tarea? Cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, se va a mentalizar a un estudiante que tienen en la vida real, ¿no?, con quien están trabajando, y en base a su aprendizaje del estudiante, ustedes van a preparar un material. Si mi niño está aprendiendo de 100 palabras, entonces yo voy a preparar un material de la segunda etapa del método troncoso, ¿no?, de asociación palabra e imagen. Pero ahí adaptando el libro que estoy utilizando en el curso, el libro normalmente que utilizo para todos los estudiantes. Eso lo voy a ir adaptando en la segunda etapa del método troncoso. Otra persona puede tener que el niño que tenga, digamos, 8 años, digamos, pero que todavía no está avanzando o no está pudiendo leer palabras. Entonces, el material que va a elaborar es sobre la primera etapa, pero en base también al libro que está utilizando en el curso. De ahí podría escoger, digamos, qué palabras hay más que que tiene que aprenderse y cómo esas palabras lo voy a convertir en una imagen, en algo concreto para que el niño pueda comprender y reconocer, clasificar, asociar, seleccionar, etc. Otra persona puede tener un estudiante que esté en la cuarta etapa, que ya sabe leer oraciones, pero que le dificulta todavía hacer lectura comprensiva de párrafos cortos. Entonces ahí voy a elaborar un material con apoyos visuales, ¿ya? Con el ejemplo que le está también en la presentación. Básicamente esa es la tarea. ¿Ya? Y se van a dar cuenta ustedes que conociendo al estudiante, ustedes van a ir un poco ya dosificando o buscando el material pertinente, pero en base también a estas teorías del aprendizaje para las adaptaciones curriculares que se ha dado a conocer a principios, ¿no?, de este tema. Esta es la tarea para el día lunes. Entonces, ustedes elaboran el material, hacen un pequeño videíto, ¿no?, de 30 segundos, no más, digamos, o 1 minuto a lo mucho, algo explicativo, unas fotos, y eso pueden enviarlo al grupo para que se revise todo eso. Y es importante para mí porque voy a ver la claridad también, digamos, si se ha entendido o no, digamos, sobre la aplicación del método troncoso. Ojo que esto se requiere, sí, práctica, ¿no? Mucha práctica en el diario, en el cotidiano vivir, en el trabajo, pero de ahí estamos empezando, ¿no? Conocer un primer, digamos, material. Eso sería, compañeras, recalcándoles el trabajo para el día lunes. Está en la Gracias. noche, ¿ya? Cualquier duda, igual Ya. pueden ir preguntando, ¿no es cierto? Si se está haciendo bien el material, si está bien o qué más se puede hacer para ir un poco interactuando en este tema y poder ir sugiriendo. Bueno, ¿hay alguna pregunta más o un comentario?
o quizá alguien pueda aportar también. A mí me interesa mucho que puedan aportar desde sus experiencias también para poder enriquecer también estas presentaciones, ¿no? Y rescatar también muchas cosas que ustedes lo tienen, ¿no? Y ponerlos en práctica también en el trabajo que cada uno realiza. En mi caso, por ejemplo, me baso mucho en lo que es los colores, su nombre, y me baso mucho en el texto de la lengua de señas del módulo 1. Ahí saco, por ejemplo, utilizo lo que es la familia, mamá, papá, yo, porque mi estudiante no son sordos, es sorda. Y entonces, en mi caso, me baso mucho en lo que es el texto módulo 1, lo más sencillo. Como dije, ahí, por ejemplo, cuando voy a trabajar, por ejemplo, lenguaje, ahí trabajamos que, por ejemplo, la figura mamá, mamá, papá, entonces le muestro la figura, le hago la seña. Claro. Y alguna me hace bien, me asocia bien, correcto, con la seña, y otra no. En este caso, valido el texto que utilizo, ¿no es cierto? Hola, un poquito más puedes repetir, por favor, esta parte. ¿Me escucha? ¿Puedes repetir esa parte, por favor? ¿No me escuchó? No logré escuchar, por favor. No escuchó, no. Dije, por ejemplo, en mi caso, con la niña, trabajo así. Uso mucho el texto del módulo 1 de lengua de señas. Okay. Entonces, cuando trabajo lenguaje, digo, por ejemplo, mamá, papá, y voy mostrando el dibujo, asocio el dibujo, Ajá. la seña, y le hago sobreescribir la palabra. La palabra. Exacto. Y la Gaby me hace muy bien. Y ella es feliz porque le gusta escribir. Pero la otra no. La otra directamente asocia. O le doy la misma figura y le doy para que recorte. Eso lo hace bien. Le gusta hacer eso. Y entonces de esa manera voy buscando la manera para que pueda participar en la tarea. Perfecto, hermana. Lo que usted dice, digamos, es muy cierto porque no todos, por más que tengan la misma edad o eso, no todos van a escribir, ¿no es cierto? Y es más, otros pueden comprender bien auditivamente y viendo, pero no van a poder escribir. Por más que se haya trabajado, digamos, esa zona, digamos, de la lectoescritura ya está, digamos, de alguna manera ya muy atrofiada en la parte del cerebro y le va a ser complicado escribir, ¿no? Pero sí puede conocer, sí puede comprender el contenido. Entonces, a veces nos basamos en querer que lea y escriba. Claro, obviamente sería lo óptimo. Sí. Pero cuando no se puede, ¿no es cierto? Ya por la edad, por la madurez neurológica, todo eso, entonces hay que ir trabajando más que todo en la comprensión sobre todo eso, ¿no? Y de algún modo, si surge algunas palabras, adelante. Gracias. Así es.
Bueno, si hay alguna compañera más que pueda compartir sus experiencias. Licenciado, yo tengo una duda Ya. en cuanto a la tarea. Mira, Yo tendría que hacer algo como una situación hipotética, ¿no? Porque yo no estoy actualmente trabajando, ni dando clases, ni enseñando en toda esta área, en toda esta área. ya. Puedes hacerlo como tú dices, hipotéticamente, sobre un caso, digamos, inventada, ¿no? Pero que se comprenda, digamos, lo que quieres enseñarle, ¿no? El material que se entienda, ¿no? Y el uso que se puede dar también del mismo. No hay problema con eso, Está mira. bien, licenciado. Dale. Está bien. Bueno, entonces, a ver dónde está Mira, Ana María, Anaí Esteves, Melina Quiroz, Mercedes Mendoza, Rocío Guzmán, Rosario Capurata, Tania Alá, Varinia Vázquez. Bueno, hasta acá entonces sería esta la primera parte de las evaluaciones curriculares y la próxima el día lunes directamente, por favor. ¿Ok? Está bien, Licen, gracias. Gracias. Está bien. Ok. A ustedes mismos que tengan buena noche, buen descanso. Hasta el Gracias día a Mayo lunes. por el apoyo. Gracias, Hasta buenas luego. noches. Buenas noches. Tengan buena noche. Buenas noches.